La nieve caía sobre el pequeño pueblo francés de Holzwir. El mundo ardía, pero allí el silencio era pesado, roto solo por los disparos y el grito lejano de los motores. Una figura solitaria se alzaba sobre los restos humeantes de un cazacarros, disparando una ametralladora del calibre 50 hasta que el cañón se puso rojo. Las llamas se enroscaban alrededor de sus botas. Los proyectiles estallaban a su alrededor como truenos. No se movió. Su nombre era Audie Murphy, un chico de Texas que no se suponía que estuviera aquí. Tenía 17 años cuando mintió para entrar al ejército. Apenas medía 1,65 m. Un chico de granja que una vez cazó conejos para alimentar a sus hermanos. Ahora estaba conteniéndose una empresa alemana entera, solo. Sus hombres se habían replegado. La nieve bajo él estaba empapada de rojo. Su radio crepitaba con llamadas de artillería mientras gritaba las coordenadas a través del humo. Durante más de una hora, luchó hasta que el campo de batalla quedó en silencio. Cuando terminó, 200 soldados enemigos yacían dispersos por los campos. Murphy bajó del accidente con el rostro ennegrecido y la mirada perdida. Cuando un médico corrió hacia él, dijo en voz baja: «Estoy bien». Ese día lo convirtió en él el soldado más condecorado de la historia estadounidense. Medalla de honor, Cruz de Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata y todas las cintas que el coraje podría ganar. Pero la victoria tiene un eco cruel. Porque cuando Audie Murphy llegó a casa, la multitud ya se había ido. Hollywood quería su sonrisa, no sus pesadillas. Sus camaradas lo evitaban. Estados Unidos, ocupado celebrando la paz, olvidó lo que le había costado. Esta es la historia del niño que se convirtió en leyenda y de la leyenda que se volvió invisible. Un héroe que conquistó a todos los enemigos, excepto al que esperaba dentro de sí mismo. Texas, 1942. El sol caía a plomo sobre el polvo y la desesperación. En el pueblo de Farmersville, un flacucho joven de 17 años estaba de pie frente a una oficina de reclutamiento, con los zapatos gastados y la mirada fija en la bandera que ondeaba sobre la puerta. Su nombre era Audie Leon Murphy. Dentro, el sargento lo miró y se rió. «Chico, tu sitio está en la preparatoria, no en una trinchera». Audie apretó la mandíbula. «No tengo instituto». No lo hizo. La Gran Depresión se lo había robado. Pasó su infancia recogiendo algodón, cazando conejos de una sola bala, alimentando a una docena de hermanos hambrientos tras la desaparición de su padre. La guerra no era una aventura para él, era una vía de escape. Luego probó con los marines. Rechazado. La armada. Rechazado. Bajo peso, dijeron, demasiado pequeño para el combate. Cada rechazo minaba su orgullo, pero no su determinación. Estudió los carteles de soldados sonrientes y pensó: «Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo». Cuando su hermana mayor, Corrine, se enteró de que planeaba mentir sobre su edad, le rogó que parara. «Morirás allí, Audie». Él simplemente dijo: «Entonces al menos moriré por algo». De todas formas, ella falsificó los papeles. A los 17 años, con apenas 50 kilos, Audie Murphy ingresó en el ejército de los Estados Unidos. El médico marcó su historial como apto para el servicio, probablemente por lástima. Nadie sabía que este chico se convertiría en la personificación del coraje estadounidense y en el héroe más atormentado que jamás haya producido. El campo de entrenamiento en Fort Meade era una humillación en uniforme. Los reclutas lo superaban en estatura, llamándolo pequeño, Tex y mosquito. Cuando se desmayó en el campo de tiro por el calor y el hambre, un cabo se burló: «No durarás ni una semana en el extranjero». Pero Murphy aprendió rápido. Limpiaba rifles hasta que el metal brillaba, memorizaba cada ejercicio, cada manual de campo línea por línea. Por la noche, corría vueltas después del toque de queda, susurrando: «No me enviarán a casa». Había algo inquietante en su determinación, silenciosa, casi obsesiva. Sus compañeros de entrenamiento notaban que nunca presumía ni bromeaba. Simplemente trabajaba, como si la supervivencia misma fuera una habilidad que dominar. Luego llegó Sicilia, en 1943. Su primer destino de combate. Subió a la cubierta del barco, con el viento mediterráneo en la cara, aterrorizado y emocionado. «¿Listo, chico?», le preguntó un sargento.
Murphy asintió, aunque se le revolvió el estómago. Tan listo como siempre. Durante el transporte, escribió en su diario: si el coraje es solo miedo que ha aprendido a esperar su turno, supongo que esperaré el mío. El desembarco aliado fue un caos. Morteros, humo, hombres gritando nombres en medio del ruido. Audie disparó su fusil a ciegas al principio, demasiado asustado para apuntar. Entonces vio caer a un amigo. Algo en su interior se apagó. El temblor cesó. La puntería se estabilizó. El chico desapareció y emergió el soldado. Cuando terminó el tiroteo, se sentó en el suelo, mirándose las manos. No temblaban de miedo, sino de certeza. Él había sobrevivido. Los demás no. Esa noche no pudo dormir. Los rostros permanecieron. Pero también el hambre, no de comida ahora, sino de control. Cada batalla después de esa sería su forma de asegurarse de no volver a sentirse indefenso. En casa, nadie lo sabía. Llegaban cartas de su hermana, llenas de chismes pueblerinos y oraciones. Ella le decía: ahora eres nuestro orgullo. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su camisa y susurró: entonces no podré fallar. Cada mes, aparecían nuevas condecoraciones en su uniforme. Estrella de bronce. Corazón púrpura. No hablaba de ellas. Ni siquiera las contaba. Los comandantes empezaron a notar que el hombre más pequeño de la compañía nunca se congelaba, nunca fallaba, nunca pedía descanso. Lo que no vieron fue lo que sucedió después de que cesaron los disparos. Audie sentado solo, mirando el horizonte hasta el amanecer. Hay una paradoja que todo historiador observa: los soldados más letales rara vez parecen peligrosos. Audie Murphy aún parecía un niño que debería haber estado repartiendo periódicos. Sin embargo, hombres que le doblaban en tamaño lo seguían instintivamente. Quizás fue su firmeza, o la extraña calma que sustituyó al miedo en él. Un cabo dijo más tarde: no fue valentía. Fue algo más frío. Como si hubiera hecho las paces con la muerte. ¿Era ese el secreto? ¿Que ya había aceptado la muerte antes de que le dispararan las balas? Para cuando su unidad se trasladó al norte, hacia Italia, la leyenda de Audie ya había comenzado. Pequeños rumores en fogatas y comedores. Ese texano no falla. Esa prueba de balas. Odiaba oírlo. Cada historia parecía una mentira construida sobre los cadáveres de sus amigos. Durante una patrulla, encontró un cachorro callejero temblando entre los escombros. Lo llamó Ladie y lo llevaba a todas partes, incluso bajo fuego enemigo. Su capitán lo regañó: ese perro te va a matar. Audie sonrió levemente. Quizás me mantenga como humano. Esa frase, años después, resonaría en las entrevistas, pero nadie entendió lo que quería decir. A medida que se acercaba el invierno y la unidad se preparaba para la siguiente campaña, los hombres a su alrededor empezaron a cambiar. Menos bromas, más fantasmas tras los ojos. Pero el chico de Texas siguió adelante. Había mentido mientras se metía en la guerra para encontrar un propósito. Ahora, rodeado de muerte, había encontrado algo más: identidad. Y la guerra, como siempre ocurre, estaba a punto de exigir un pago por ello. Fundido a negro. La voz del narrador se suaviza. Mintió para entrar, pero pronto el mundo desearía no haberlo hecho. Los hombres de la Compañía B desembarcaron en Sicilia bajo un cielo hendido por el fuego trazador. Era julio de 1943. El aire olía a petróleo y cordita, y el mar a sus espaldas brillaba con barcos en llamas. Audie Murphy, con apenas 18 años, se agazapó tras un muro de piedra agarrando su rifle. Con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su sargento gritó: «¡Adelante, muchacho!». Lo hizo. Porque la vacilación era la muerte. Al principio, ni siquiera podía mirar los cuerpos. Cada vez que caía un proyectil, se estremecía como un niño. Pero la guerra es una educación que no se imparte en las aulas. En cuestión de semanas, el estremecimiento desapareció. Aprendió a interpretar el sonido de las balas, a calcular la distancia por el tono, a sentir cómo el tiempo se estira antes del impacto. El miedo no desapareció, se consolidó. Una mañana, su unidad se topó con un nido de ametralladoras alemanas oculto en un olivar. El sargento se quedó paralizado. El fuego cruzado los inmovilizó.
Murphy avanzó a rastras solo, deslizándose entre los árboles, con la respiración entrecortada. Quitó el seguro de una granada, susurró una oración y la lanzó. La explosión atravesó la arboleda. ¡Silencio! Luego, otra ráfaga de disparos. Su rifle respondió al de ellos hasta que nada se movió. Cuando sus hombres lo alcanzaron, el nido había desaparecido. También 5 alemanes. No hubo aplausos. No hubo apretón de manos. Solo el olor a humo y un niño mirándose las manos otra vez. Ese fue su primer asesinato. Nunca habló de ello. Pero esa noche vomitó detrás de un camión, temblando hasta el amanecer. Uno se acostumbra, le dijo el sargento. Nunca lo hizo. Sicilia se fundió con Italia, montañas, lodo, malaria. Cada paso adelante costaba vidas. Murphy vio a amigos desaparecer a media frase, vio a médicos morir arrastrando camillas. Dejó de contar días y empezó a contar supervivientes. Para el otoño, se había convertido en el mejor tirador de la compañía. Corrió un rumor discreto: el chico de Texas no fallaba. Pero la verdad era más oscura, disparaba más porque sentía menos. Cada vez que apretaba el gatillo era al mismo tiempo una señal de supervivencia y de confesión. Durante una patrulla cerca del río Volturno, cayeron en una emboscada. La primera ráfaga derribó a 2 hombres. El resto se agachó para cubrirse. Murphy se arrastró por el lodo para llegar a los heridos. Las balas silbaban. Arrastró a un hombre por la correa de su mochila hasta que ambos se desplomaron detrás de una roca. «¿Por qué volviste por mí?», jadeó el soldado. Murphy respondió sin pensar: «Porque tú habrías hecho lo mismo». Pero él sabía, en el fondo, que no todos lo harían. Los oficiales lo notaron. Le dieron galones, responsabilidades, mapas. El liderazgo le venía de forma natural, no por ego, sino por algo más frío: la obligación. Cada orden que daba tenía un peso en vidas. La odiaba, pero obedecía. Los demás hombres lo siguieron porque él nunca les pidió que hicieran lo que él no haría primero. En diciembre de 1943, resultó herido por metralla. Cuando le ofrecieron morfina, la rechazó. «Guárdala para alguien peor». Regresó cojeando al frente 3 días después. El mando lo llamó valentía. Los psicólogos de hoy podrían llamarlo compulsión impulsada por la culpa. Entre batallas, llegaban cartas de casa. Su hermana escribía sobre las filas de racionamiento y los niños más pequeños en la escuela. Sus palabras eran como la luz del sol que él no podía tocar. Las guardaba dobladas en una caja de hojalata debajo de su litera, y las leía antes de cada misión como si fueran estampas. La campaña italiana se prolongó: Monte Cassino, Anzio, ríos de lodo y sangre. La unidad de Murphy estuvo a punto de ser aniquilada 2 veces. Dejó de asistir a los funerales, no había tiempo. Lo que asombró a los supervivientes no fue su puntería, sino su resistencia. Sin dormir ni comer, pero siempre alerta. Un cabo dijo: «Está hecho de alambre y de fuerza de voluntad». Aún así, las grietas se notaban. Algunas noches se despertaba gritando, pensando que tenía ratas encima. Dejó de sonreír. Un médico le sugirió descansar, él se negó de nuevo. «Si descanso, pienso». Para cuando su compañía llegó al sur de Francia en 1944, Murphy ya era un veterano a sus 19 años. Ojos más viejos que su edad, hombros encorvados como los de un anciano. Había aprendido la cruel matemática de la guerra: iniciativa es igual a supervivencia. Piedad es igual a riesgo. Durante el avance cerca de Ramatuelle, su pelotón quedó inmovilizado por una ametralladora alemana oculta en una terraza. El capitán gritó que alguien lo flanqueara. Murphy se ofreció como voluntario. Se movió como una sombra entre las enredaderas, se arrastró a 10 metros y se puso de pie, disparando. 10 segundos después, la posición quedó en silencio. Cuando sus hombres lo alcanzaron, estaba recargando tranquilamente, con el rostro cubierto de tierra. Uno de ellos dijo: «¿Estás loco?». Murphy respondió: «No. Solo estoy cansado». Recibió la Cruz por Servicio Distinguido por esa acción, la segunda condecoración más alta al valor. Pero las medallas le parecían insignificantes. No podían revivir los rostros que lo atormentaban cada noche.
De vuelta en el campamento, se sentó solo, limpiando su rifle, mientras se miraba el reflejo en el cañón. ¿Cómo podía alguien tan pequeño cargar con tanta muerte? En su diario escribió: el cuerpo se endurece más rápido que el alma. El alma se mantiene blanda, y eso es lo que duele. Esa única línea captura la paradoja que los historiadores aún estudian, cómo Murphy equilibró la compasión y la crueldad, la inocencia y la furia. Allá donde iba, intentaba mantener algo vivo dentro de él: el perro que había rescatado, el hábito de escribir, la obstinada negativa a odiar a sus enemigos. Cuando un alemán capturado pidió agua, Murphy se la dio. Los demás apartaron la mirada, confundidos. Más tarde, un amigo preguntó: ¿por qué ayudar a ese bastardo? Murphy dijo en voz baja: porque algún día necesitaré que alguien haga lo mismo por mí. La guerra había empezado a consumirlo todo, no solo vidas, sino también significado. ¿Qué tenía sentido ya? ¿Cómo podía existir la compasión junto a la masacre? Esas preguntas nunca lo abandonaron. Y volverían para destruirlo mucho después de que las balas dejaran de volar. Pero por ahora, Europa seguía ardiendo, y la leyenda de Murphy estaba a punto de encenderse con ella. La pantalla se vuelve negra. La voz del narrador se vuelve un susurro. Él mató para que otros pudieran vivir, pero ¿y si esa fue la herida que nunca sanó? 26 de enero de 1945, Holzwir, Francia. El paisaje era un cementerio de árboles congelados, el cielo bajo y gris. La compañía B llevaba días luchando, defendiendo el bosque contra oleadas tras oleadas de blindados alemanes. El rostro de su comandante estaba pálido de agotamiento cuando finalmente pronunció las palabras que nadie quería oír: retrocedan. No podemos contenerlo. Pero Audie Murphy no se movió. Miró el campo que tenía delante, la nieve marcada por las huellas de los tanques, el borde del bosque repleto de infantería enemiga, y luego a la docena de hombres que todavía estaban con vida detrás de él. Si nos retiramos, dijo en voz baja, nos masacrarán antes de que lleguemos a la cresta. Minutos después, empezaron a caer proyectiles de artillería. Los hombres huyeron. Murphy se quedó. Un cazacarros a su lado recibió un impacto directo y estalló en llamas. El combustible diésel se derramó sobre la nieve, tiñéndola de negro. Lo miró fijamente, con el pecho agitado y la mente extrañamente tranquila. Se subió al casco en llamas, agarró la ametralladora calibre 50 montada en la parte superior y apretó el gatillo. El arma se sacudió contra su hombro como si estuviera viva. Los alemanes no lo esperaban. Un hombre, solo, disparando desde una pira de metal. Pero sus disparos atravesaron sus filas. La primera línea cayó. La segunda dudó. La tercera se dispersó buscando refugio. El humo lo envolvió. El calor le quemó la cara. Siguió disparando. Un teniente avisó por radio desde la arboleda: Murphy, retrocede. Te vas a morir ahí fuera. Él gritó por encima del rugido: mantengan la línea. Durante casi una hora los mantuvo a raya: 200 soldados alemanes, 6 tanques, un solo hombre. Disparó hasta que su cinturón de municiones se derritió en las llamas. Luego, solicitó artillería sobre su propia posición. Acérquense, dijo. Acérquense. Los testigos dijeron que parecía poseído. Su pequeña silueta se recortaba contra el fuego, la ametralladora brillaba al rojo vivo en sus manos. Cuando el arma finalmente se encasquilló, tomó una carabina y siguió disparando. En un momento dado, un escuadrón alemán flanqueó hasta quedar a 30 metros. Murphy agarró el teléfono de campaña y volvió a gritar: «Tírenlo aquí. Es una orden». Los proyectiles cayeron tan cerca que le llovieron escombros sobre el casco. Cuando el último tanque se retiró y la nieve se asentó en un silencio sofocante, bajó del naufragio. El humo se le pegaba a la piel. El suelo a su alrededor estaba sembrado de casquillos y cadáveres. Cojeó hacia sus hombres, quienes lo miraban con incredulidad. «Vamos a por esos cabrones», dijo con voz ronca, como si la batalla no hubiera terminado ya. Cuando los médicos intentaron llevarlo de vuelta para que recibiera tratamiento, se negó. «Estoy bien», dijo, aunque la sangre le oscurecía la manga. Ese día le valió el medalla de honor, pero los premios no significaban nada en ese silencio helado. Más tarde, un periodista le preguntaría: «¿Qué? ¿Estabas pensando ahí arriba?»
Murphy hizo una pausa. Supongo que simplemente me enojé. Enojado, no con el enemigo, sino con la insensatez. Con el desperdicio. Con la máquina inagotable que no dejaba de pedirles a los chicos que murieran. Para sus hombres, la historia se convirtió en leyenda. Pero para Murphy, se convirtió en una jaula. Después de la batalla, el ejército lo mandó a descansar. No podía descansar. No podía dormir. No podía dejar de oír los disparos. Una vez le dijo a un amigo, ya nunca hay silencio. Incluso cuando hay silencio. Tenía 20 años. Posteriormente, los psicólogos estudiaron a hombres como él, soldados que parecían intrépidos en combate, pero que se derrumbaban después. Lo llamaron el paradoja del valor. La adrenalina quema el miedo y no deja atrás nada más que vacío. En cartas a casa, su hermana escribió, «Estamos muy orgullosos de ti». Él nunca respondió a esa carta. Cuando la guerra finalmente terminó, Murphy había acumulado 33 premios y condecoraciones de combate, incluidas todas las principales medallas estadounidenses al valor y algunas de Francia y Bélgica. Había matado a más de 240 soldados enemigos, sobrevivido a innumerables emboscadas y había sido herido 3 veces. Pero las medallas no curan la memoria. Sus amigos dijeron que su comportamiento había cambiado después de Auschwitz. Tranquilo, distante, con una mirada que parecía ver más allá de todo. Cuando le preguntaron por qué había corrido riesgos tan imposibles, respondió, porque alguien tenía que hacerlo. Los historiadores lo llaman valentía. Los soldados, deber. Los psicólogos, trauma. Quizás fueron las 3 cosas a la vez. La verdad es que Murphy no quería ser un héroe. Simplemente no soportaba ver morir a nadie más. Años después, le dijo a un entrevistador, no es valentía. Simplemente tienes demasiado miedo para correr. La prensa lo romantizó. El niño héroe de Texas. Hollywood llamó a la puerta. Estados Unidos necesitaba rostros para sus historias de victoria. Pero el hombre detrás de las medallas no era un póster, era un superviviente atormentado que aún se estremecía ante los petardeos de los coches. Y en el fondo, lo sabía. Cada historia sobre él estaba puliendo una herida que nunca cerraría. Al salir de Europa, con los barcos llenos de hombres que lo vitoreaban, Murphy se quedó solo en la barandilla, mirando las olas. El océano estaba en calma. Por primera vez en años, no hubo disparos. Y, sin embargo, en su cabeza la guerra nunca se detenía. La cámara se desplaza hacia arriba desde los restos del tanque en llamas hacia el cielo gris. Sobrevivió a lo que nadie debería. Pero el campo de batalla nunca lo dejó ir. La guerra terminó, pero para Audie Murphy el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier campo de batalla. Mayo de 1945. Desembarcó del buque de transporte de tropas en suelo estadounidense, delgado, pálido y con 20 años. La prensa lo acosó como si fuera una estrella de cine. El soldado más condecorado de Estados Unidos, gritaban los titulares. Sonrió cortésmente a las cámaras, pero por dentro no sentía nada. Lo invitaron a desfiles, le dieron entrevistas, le colocaron medallas en ceremonias interminables. Los senadores le estrecharon la mano. Las madres lo abrazaron. Pero cuando los flashes se apagaron, Murphy regresó a su pequeño apartamento en Texas y se sentó en la oscuridad. El silencio lo asustó más que los disparos. Había luchado durante 3 años seguidos. Ahora, cada vez que un coche explotaba, caía al suelo. Dormía con una pistola bajo la almohada, despertando de pesadillas donde el humo llenaba la habitación y las voces gritaban su nombre. El ejército lo llamó combatir la fatiga. Dijeron que el descanso lo arreglaría. Pero el descanso era el problema. En 1946 se le ofreció un nuevo tipo de campo de batalla, Hollywood. Actor James Cagney lea sobre el Envidad y lo invitó a Los Ángeles. «Chico, tienes cara de luchador», dijo Cagney. «¿Alguna vez has pensado en el cine?» Murphy dudó. «No soy actor». Cagney sonrió. «Ni la mitad de la gente de Hollywood lo es». Parecía fácil. Fama, dinero, un nuevo comienzo. Pero actuar no era terapia. Era exposición. Cada flash de cámara se sentía como el cañón de una pistola. Cada escena de batalla era un viaje de regreso a Francia. Sus primeros papeles fueron pequeños, westerns, películas bélicas.
Era tímido en el set, siempre se disculpaba, siempre estaba atento. A los directores les encantaba su mirada, suave pero atormentada, la mirada de un hombre que había visto demasiado. En 1955, Universal Pictures le pidió que interpretara a sí mismo en la adaptación cinematográfica de su autobiografía, Al infierno y de regreso. Murphy se negó al principio. «No puedo volver a pasar por eso», les dijo. Pero el estudio insistió. Estados Unidos necesita a su héroe. Así que se puso de pie una vez más, con el uniforme puesto, recreando los momentos que lo habían destruido. Las explosiones, los gritos, el tanque en llamas, todo recreado en un estudio de Hollywood bajo luz artificial. Cuando las cámaras rodaron, el equipo lo vio quedarse paralizado a mitad de la escena, temblando. «¡Corten!», gritó el director. Murphy parpadeó, desorientado, como si acabara de regresar de otro mundo. De todos modos terminó la película. Se convirtió en la película más taquillera de Universal en 20 años. El público aplaudió. Los críticos la llamaron un triunfo del realismo. Pero Murphy no pudo verla. «No es una película», dijo. «Son mis pesadillas, una edición». La fama se convirtió en otro tipo de combate. Los periodistas querían frases cortas, no honestidad. Cuando hablaba de miedo o trauma, lo editaban. Estados Unidos quería héroes de guerra limpios, nobles, sonrientes, sencillos. En las fiestas, los productores lo homenajeaban como el chico que venció a los nazis. Él les devolvió la sonrisa, pero le temblaban las manos. Bebía demasiado, jugaba demasiado y dormía muy poco. Una noche, un amigo le preguntó, «¿De qué huyes?». Murphy miró su bebida y dijo, «El ruido sigue ahí». No exageraba. Había empezado a oír cosas, ecos de motores, disparos fantasmales. Los médicos le recetaron somníferos. Pronto no pudo dormir sin a ellos. Hollywood lo había convertido en un símbolo, pero a los símbolos no se les permite ser humanos. Los directores querían sus cicatrices, pero no su verdad. Los estudios querían sus medallas, pero no sus pesadillas. Cuando se casó con la actriz Pamela Archer, ella se convirtió en su ancla. Pero vio las grietas. «Nunca dejó de ser un soldado», dijo más tarde. Incluso cuando sonreía, una parte de él seguía ahí fuera. Nunca encontró paz entre los civiles. En una ocasión, cuando un equipo de filmación simuló un tiroteo, Murphy salió del set temblando. «No puedes fingir ese sonido», dijo. «No puedes fingir lo que te hace». Los demás veteranos lo entendieron. Muchos le escribieron cartas, «Gracias por decir lo que no podemos decir». Murphy comenzó a presionar discretamente para obtener apoyo en materia de salud mental para los soldados. En una época en la que el TEP no tenía nombre, arriesgó su carrera al hablar abiertamente sobre ello. «Hay miles de hombres como yo», le dijo a un periodista. «Simplemente no hablan de ello, porque temen parecer débiles». Estados Unidos no estaba listo para escuchar. Los periódicos lo ignoraron. Los patrocinadores le dijeron que se limitara a las historias de guerra. Así que refugió el dolor en su interior. Pasó noches dando vueltas, pistola en mano, convencido de que alguien estaba entrando. Una vez le confesó a un amigo, «La guerra no terminó para mí, simplemente cambió de forma». A principios de los 60, el encanto de la fama se había desvanecido. Sus películas recaudaban menos. Los estudios se centraron en rostros más jóvenes. Pero a Murphy no le importaba. Ya no buscaba la gloria. Intentaba sobrevivir. Crió caballos, invirtió en una granja en crisis y apostó para llenar el vacío. El dinero iba y venía. El flash de la cámara que una vez lo hizo famoso ahora lo hacía estremecer. Una tarde, un fan se le acercó y le dijo, «Señor Murphy, usted es mi héroe». Sonrió cortésmente y luego susurró, «No. Simplemente sobreviví». Esa fue la parte que Estados Unidos nunca entendió, que sobrevivir no es lo mismo que ganar. Para entonces, ya tenía 30 y tantos, pero parecía 10 años mayor. Las pesadillas no cesaban. Su médico le aumentó la dosis. Las pastillas atenuaron los síntomas, pero también su voluntad. Aún así, Murphy se negó a la compasión. Una vez le dijo a un periodista, «Si quieren honrar a los soldados,
no nos llamen héroes. Llámennos afortunados. Porque la mayoría nunca regresamos a casa. Esa cita nunca se publicó. No encajaba con el sueño de la posguerra. Para 1970, el hombre que una vez estuvo en lo alto de un cazacarros en llamas vivía tranquilamente, lejos de los focos, criando caballos y escribiendo poesía. Pocos sabían que cada poema era un mensaje en clave sobre su trauma, la soledad disfrazada de verso. Se mantuvo fiel a los hombres que había perdido, visitando hospitales militares, sentándose junto a veteranos heridos que no podían dormir. «No estás loco», le dijo a uno. «Solo estás recordando demasiado alto». Esa frase, recordar demasiado fuerte, se convirtió en su diagnóstico tácito, su definición de TEPT antes de que existiera el término. La cámara alterna entre imágenes de guerra en blanco y negro y luces de estudio de Hollywood. La narración se suaviza. Ganó todas las batallas, excepto la que nadie vio. El mundo lo había coronado héroe. Pero por dentro seguía siendo el niño de Texas, pequeño, asustado, intentando que el ruido cesara. Y pronto, ese silencio que había perseguido toda su vida lo encontraría de la manera más trágica posible. A finales de la década de 1960, las luces de Hollywood se habían apagado. Audie Murphy, los estudios que una vez lo llamaron el soldado dorado de Estados Unidos, ahora enviaban guiones más cortos, cheques más pequeños. La fama había pasado a una nueva generación, y la nación que una vez necesitó su leyenda había dado el salto a nuevas guerras y nuevos héroes. Vivía tranquilamente en un rancho a las afueras de Dallas, cercas largas, campos amplios y un silencio que nunca se acallaba del todo. Algunas noches se sentaba en el porche a contemplar el horizonte, con la brasa encendida y la pistola sobre la mesa a su lado. «Me gusta saber que está ahí», le decía a su esposa cuando ella le preguntaba. Pero ella sabía a qué se refería. Era lo único que lo hacía sentir a salvo de sus propios recuerdos. Sus amigos decían que tenía dos versiones de sí mismo: el Murphy público, encantador, educado y humilde, y el privado, que seguía librando batallas que nadie podía ver. Se despertaba empapado en sudor, gritando órdenes en la oscuridad. A veces caminaba por los campos hasta el amanecer, susurrando los nombres de hombres que habían muerto 30 años atrás. Escribió poesía sobre ellos. Un verso decía: «Duerme, soldado, duerme, el ruido ya te ha pasado. Yo guardo la noche, aunque no sé por qué». Esa línea lo resume todo: deber sin descanso, supervivencia sin paz. De día, criaba caballos. De noche, jugaba, intentando superar las deudas y la memoria. Cuando se le acababa el dinero, empeñó medallas y las recompró cuando recibió regalías cinematográficas. Los periodistas nunca vieron esa parte. Estados Unidos aún quería que su héroe fuera pulido. En 1968, otra guerra llenó las pantallas de televisión: Vietnam. Los jóvenes soldados regresaron destrozados, angustiados, rechazados. Murphy reconoció la mirada en sus ojos, era su propio reflejo. Empezó a hablar en voz baja en los hospitales de veteranos, rechazando la cobertura de la prensa. «Necesitan saber que no es debilidad», le dijo a un amigo. «Es solo el eco». Pasó sus últimos años luchando por esos hombres, presionando al Congreso para que estudiara lo que él llamaba combatir el estrés. Declaró que el gobierno debía ayuda a los veteranos por las heridas que no sangran. Pocos lo escucharon en aquel momento, pero sus palabras resonarían décadas después, cuando el TEPT finalmente se incorporó al vocabulario médico. A pesar de todo, nunca perdió esa dulzura infantil. Se detenía a firmar autógrafos para los niños, siempre preguntando primero sus nombres. Pero detrás de la sonrisa se escondía el cansancio. En una entrevista, dijo en voz baja: «Supongo que la guerra nunca terminó, simplemente regresa a casa contigo». En 1971, abordó una avioneta con destino a Georgia en un viaje de negocios para negociar un nuevo contrato cinematográfico, uno que esperaba que lo ayudara a salir de deudas. El tiempo empeoró en Virginia. La aeronave desapareció en la niebla y nunca llegó. Días después, los equipos de búsqueda encontraron los restos esparcidos por una ladera. Todos a bordo murieron en el acto. Audie Murphy tenía 46 años. Los titulares lo llamaron la misión final del mayor héroe de Estados Unidos. La multitud se reunió de nuevo, cámaras, banderas, saludos, en el espectáculo del recuerdo. Pero esta vez, él no estaba allí para inmutarse ante los flashes.
Lo enterraron en Cementerio Nacional de Arlington, sección 46. La lápida más pequeña de la fila, modesta como corresponde, marcada únicamente con su nombre, rango y una lista de condecoraciones demasiado larga para la piedra. Aún llegan visitantes, dejando medallas, notas y a veces, un pequeño trozo de pastel de manzana, el símbolo del hogar del soldado. Su viuda, Pamela, permaneció en silencio durante el funeral, con las gafas de sol ocultando las lágrimas. Un periodista le preguntó qué debería recordar la gente de él. Ella respondió, que era amable. Eso es todo lo que siempre quiso ser, amable. El ejército le dio 21 cañonazos de despedida. Pero quizás el saludo más sincero vino de un viejo sargento que susurró, nunca nos abandonó. Simplemente se fue de patrulla. A lo largo de los años, los historiadores han debatido qué hizo a Murphy extraordinario. ¿Fue su valentía, su disciplina, su suerte? ¿O fue algo más simple, un hombre demasiado testarudo como para dejar que el miedo dictara el resultado? Fuera lo que fuese, tuvo un coste que pocos podían asumir. Cuando los psicólogos estudiaron posteriormente su vida, lo llamaron un estudio de caso de trauma no resuelto. Sus compañeros soldados lo llamaban hermano. Pero quizás el mejor título es el que se ganó en silencio, sin ceremonias, testigo. Porque a través del somos testigos de la verdad de que las mayores víctimas de la guerra no son siempre los que caen, sino los que regresan cargando fantasmas que nadie más puede ver. El mismo muchacho que una vez mintió para ingresar al ejército y escapar de la pobreza terminó definiendo el heroísmo no como valentía, sino como persistencia. Una vez dijo, la valentía es simplemente la determinación de hacer un trabajo que debe hacerse. Palabras sencillas. Pero detrás de ellas había toda una vida de ruido, pérdida y una lucha por seguir creyendo que la vida aún valía la pena. Hoy, cuando los soldados regresan a casa tras los campos de batalla de todo el mundo, su historia aún eclipsa la de ellos. Las condecoraciones brillan, la mirada permanece cansada. Y en algún lugar, en esa tensión entre la gloria y el dolor, reside la verdadera medida del servicio. Comienza una suave melodía de piano. La pantalla muestra fotografías en blanco y negro que se transforman en color. Un niño uniformado, un tanque en llamas, un decorado de Hollywood, una tumba silenciosa. La voz del narrador se reduce a un susurro casi absoluto. La historia recuerda su coraje. Pocos recuerdan su dolor. Pero tal vez, al recordarlos a ambos, los honremos a todos. Audie Murphy ganó todas las medallas, pero perdió la paz por la que luchó. Su historia no se trata de gloria, sino de lo que cuesta mantenerla. Si esta historia te conmovió, la siguiente te dejará sin palabras. Cuando un solitario soldado japonés siguió luchando durante 30 años tras el fin de la guerra. Suscríbete y sigue recorriendo los caminos olvidados de la historia.